10 minutos nos separan de las 23 horas y hay que decir que desde que renunció a su cargo como vicepresidenta del INADI, si no tengo malentendido, es el primer medio con el que habla. Estoy hablando de María Rachid, que muy gentilmente está en el piso de CN23. María, gracias por venir, y esto me parece que es así. No, gracias a ustedes, sí, es así. Te agradecemos mucho entonces que estés acá con nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar me gustaría decir que yo me acerqué a la gestión pública, a la política y a la militancia para luchar contra la discriminación y por la igualdad, desde la verdad y desde la transparencia. Claro, porque recordemos que María lo viene haciendo desde hace años, digamos, desde ya, sí, lo que es las ONG, digamos, llamadas así, y tomó un día la decisión de entrar a una actividad gubernamental como es el INADI. Vengo de la militancia del movimiento de mujeres, el movimiento de diversidad sexual, el movimiento de derechos humanos. Y cuando entro a la gestión pública, convocada por el Gobierno Nacional y con el que he sentido siempre y sigo sintiendo un absoluto respaldo con todo mi trabajo, me encuentro con un organismo prácticamente paralizado, con un organismo destruido en muchos sentidos y además con la situación de tener que avalar cosas que la verdad es que no estoy dispuesta a avalar. Yo no me acerco ni a la gestión pública ni a la política para avalar irregularidades y conductas que están muy lejos de mi ética personal y de mi construcción colectiva de la ética en lo que tiene que ver a la gestión desde el Estado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se me pedía que certificara servicios. En realidad, el expresidente del INADI me pedía que certificara servicios de un montón de personas que no venían a trabajar y que en realidad yo no conocía porque no venían a trabajar nunca. Se me pedía que firmara autorizaciones porque además quiero recordar que producto de esta irregularidad y producto de la paralización que tenía el organismo, el directorio del INADI decide que en el organismo tiene que haber firma conjunta de todos los expedientes y disposiciones. El directorio está compuesto por 4 ministerios del Estado y 3 organizaciones de la sociedad civil con una importante trayectoria en derechos humanos como es la DAIA, sí, FEARAB y APDH. Este directorio en su conjunto decide que a partir de todas estas irregularidades que eran de público conocimiento y de las que se hablaba en el organismo, decide que tenía que haber firma conjunta para cualquier expediente y cualquier disposición en el organismo. A partir de esto yo tenía que firmar gastos, por ejemplo, el uso de celulares de la esposa del señor Morgado, firmar, por supuesto que nunca lo hice, nunca lo firmé y por eso, o sea, yo lo que quiero aclarar... Ahí empiezan los roces, digamos. Claro, es que en realidad nunca fueron por disputas de poder, yo nunca disputé ningún poder, yo venía a la gestión pública y vengo a la política a aportar en mi lucha contra la discriminación y por la igualdad y no me interesa disputarle poder a nadie, a mí lo que me interesa es trabajar como he trabajado durante todos estos años en contra de la discriminación y por la igualdad. Y la verdad es que cuando me encontraba con estas situaciones, yo por supuesto le decía al expresidente del INADI, Claudio Morgado, que yo no iba a firmar estas cosas. Y ahí es donde empezaron los inconvenientes, los roces, los insultos. Es decir, el trato era imposible, digamos, estaban ya por insultos y todo ese tipo de cosas. Era muy difícil porque nosotros, y me refiero no solo a mí, sino a una gran parte de trabajadores del INADI que han apoyado siempre mi gestión. Yo en realidad trabajo en el INADI mucho antes de ser vicepresidenta, así que tengo una gran cantidad de compañeros en el instituto con los que trabajamos en contra de la discriminación hace muchos años. Muchos acompañándote hoy acá. Muchos están acá acompañándome. Y bueno, simplemente queríamos trabajar en contra de la discriminación, cumplir con los objetivos del organismo. La verdad es que desde que comencé yo la gestión en el INADI se duplicaron las denuncias, hemos trabajado, no sé si recuerdan, en la ambulancia de la Villa 31 que conseguimos que se pusiera dentro de la villa, hemos trabajado relanzado el programa de migrantes. Ahora, María, porque vos llegás al INADI, ya estaba Claudio Morgado en ese momento, vos habías interactuado ya desde hace mucho tiempo con el INADI, cuando era María José Lubertino quien era la titular, digamos, hasta ahí la relación era ordenada, sabías cómo se llamaba, María José Lubertino, que se ha movido enormemente. Yo ingresé con María José Lubertino como parte del Consejo Asesor, después ella misma me convocó a ser parte del staff del INADI y vengo trabajando desde fines del 2006 en el organismo. Claro. Cuando me convocan para ser vicepresidenta, en realidad ya se escuchaban algunas cuestiones
en el INADI que eran poco claras, por lo menos. Y yo cuando planteo esto de que yo no iba a avalar ninguna de estas cosas, a mí me dijeron, y por eso digo que confío plenamente en el apoyo y el respaldo que tengo del Gobierno Nacional para decir lo que digo, que si había alguna irregularidad había que denunciarla como corresponde. Eso fue lo que me dijeron cuando planteé esto en la oportunidad en la que me nombran como vicepresidenta. Así que bueno, lo que pasó el día en que tuvimos que llamar a la policía para que viniera al INADI, es que con mi equipo de trabajo fuimos a la Oficina Legal y Técnica a buscar documentación que debería explicar algunas de estas irregularidades relacionadas principalmente al informe de auditoría interna. Una cantidad de cosas impresionantes y vos dijiste, bueno, esto ya no tiene, digamos, yo como responsable y como además firmante, hacía un mes que yo además, la firma estaba delegada solamente en mí, porque el directorio decidió delegarla principalmente en mí, producto de todas estas cosas que se estaban viendo. Entonces vamos a Legal y Técnica con varios abogados y compañeros a buscar información que diera respuesta a algunas de las cosas que planteaba la auditoría interna del INADI respecto a algunos expedientes, y cuando vamos a buscar esta información viene una patota de gente a decirnos y amenazarnos con que nos teníamos que ir de la oficina. Yo como vicepresidenta y como parte del directorio del INADI tenía derecho a acceder a esa documentación. Así que la situación era con mucha violencia. Llamamos a la policía vino, retiró a estas personas del organismo, y estas personas junto con el señor Morgado fueron a la comisaría a hacer una denuncia que es absolutamente falsa. Es decir, pero eso no fue pero eso no quedó ahí. En ese momento, cuando llega esta patota que vos estás contando, todo estaba Claudio Morgado. Estaba ahí con esta gente, sí. Ajá. Y después vuelven con mucha más gente. O sea, nosotros nos quedamos ahí trabajando, incluso te digo, por ahí ingenuo de nuestra parte, porque no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Con el equipo de trabajo pedimos empanadas, gaseosas, para seguir viendo los documentos que teníamos ahí. No nos esperábamos. Es decir, estaban dispuestos a quedarse largas horas. Estábamos trabajando en la oficina. Pedimos empanadas y gaseosas porque estábamos todos trabajando en la oficina, y de repente vuelve a caer esta gente con mucha más gente. Y ahí sí, de una manera mucho más violenta, golpean a mi chofer, le arrebatan parte de la documentación que estábamos analizando, empujan a una compañera, y ahí yo le digo a toda la gente, por favor retirémonos, nos retiramos todos del organismo, y al día siguiente lo que planteé en realidad es que no estaban dadas las condiciones de seguridad como para que yo pudiera hacer mi trabajo en el INADI garantizando la transparencia que tiene que haber desde el Estado, ¿no? Y ahí presentás la renuncia. Ahí presenté la renuncia. ¿Y has podido hablar con alguien del gobierno? En realidad, cuando yo asumí, me garantizaron que podía hacer todo el trabajo contra la discriminación que tuviera que hacer. Yo esto en ese momento, fui clara. ¿quién te convoca? Me convoca a ocupar la vicepresidenta, la vicepresidencia, la presidenta de la Nación, sí, y Aníbal Fernández. Tengo incluso una reunión con ellos. Yo quería ser clara respecto de los temas que iba a trabajar. Yo quería trabajar todos los temas que me parecían oportunos trabajar. Incluía incluso algunos temas que podían o no estar en consonancia con la opinión de la presidenta, como por ejemplo el derecho al aborto. Me parecía importante tener la tranquilidad y la certeza de que pudiera trabajar y garantizar la transparencia en la utilización de los recursos. Y bueno, y la presidenta y Aníbal Fernández me dijeron que por supuesto que todo eso estaba garantizado y que yo podía trabajar con absoluta libertad. Así que cuando ocurrió esto, llamamos a la policía y ocurrió todo esto, fuimos a decir que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad, y ahí es donde le piden la renuncia a Claudio Morgado y ponen un interventor que entiendo que ya está investigando todo lo que tiene que ver con los papeles del organismo. ¿Vos eso lo has podido dejar en algún lado, digamos, todo esto que estás denunciando, obviamente? Nosotros tenemos algunos papeles que están en una escribanía que vamos a aportar a la sindicatura, a la justicia, donde haya que aportarlo. Lo están analizando algunos abogados y bueno, la verdad que hay decenas de trabajadores en el INADI que pueden dar testimonio de todas estas cosas que yo estoy diciendo, y hay incluso algunas cartas y denuncias por escrito que también vamos a aportar. O sea, tenés los trabajadores que obviamente son los que trabajan, y después tenés los otros trabajadores que son los que no, digamos, los que cobran, que no... Los que cobran y no... Que fueron nombrados De hecho, yo primero quiero aclarar que yo estuve 5 meses nada más en el INADI, no tuvimos
En esos 5 meses estuvimos investigando todo lo que pudimos, pero al poquito tiempo de asumir, y esto yo lo dije en varias oportunidades, dimos de baja 45 contratos de 45 personas que no encontrábamos en el organismo, no sabíamos a quién respondían, con quién trabajaban, qué tarea realizaban, no había ningún director que nos garantizara o nos dijera que esas personas trabajaban en el organismo, ningún coordinador que los conociera. Dimos de baja los 45 contratos y no recibí ni una sola queja de esas 45 personas. Claro. Bueno, te invito a que me quedes unos minutitos más, si podés, que vamos a repasar los principales títulos del día y seguimos charlando. Ya volvemos.